Muy buenas noches. Estamos con don Víctor Hugo Sepúlveda, Seremi de Gobierno de nuestra región, a quien le agradecemos haya aceptado nuestra invitación a conversar. Tenemos temas sumamente interesantes que preguntar y a la vez obtener respuestas que a ustedes en sus hogares les va a resultar también de mucha satisfacción de repente o molestia la respuesta. Ahí veremos lo que nos contesta del Ceremi, pero esperemos que sean buenas noticias y situaciones resueltas, si es que hay algunas por resolver. Gracias, Víctor Hugo, por aceptar esta invitación a conversar, pues hace tiempo que no nos veíamos, ¿no? Muchas gracias a ti por permitirme el espacio de poder estar hoy día conversando en una instancia tan importante comunicacionalmente, y por supuesto que quedo disponible para una próxima entrevista y ojalá que sea también en el corto plazo. Bien, así será. Mira, antes de entrar en temas absolutamente de temas que se desarrollan actualmente en nuestra región, ¿me podrías dar un contexto de la visita de los últimos 3 ministros que acaban de estar estos últimos días acá? No es menor, porque hay 2 de ellos vienen por primera vez con el cargo de ministro, ¿no? Como el ministro del Interior y Desbordes como ministro de Defensa. El de Economía, no porque ya lo era, pero no sé, no te voy a pedir el backstage de la noticia, de la visita, pero ¿qué es lo que podemos sacar como conclusión con esas 3 visitas a Arica y Parinacota? Bueno, principalmente es importante señalar que son visitas ministeriales sumamente relevantes, las que se han desarrollado en estos días en nuestra región de Arica y Parinacota. La primera visita, que es la visita biministerial del Ministro del Interior y de Economía, que tuvo por objeto poder conocer a ciencia cierta lo que está pasando en nuestra región de Arica y Parinacota, una ciudad, la de Arica, que es tan interesante y compleja por su labor limítrofe. También ahí lo voy a relacionar inmediatamente con la visita de nuestro ministro de Defensa. Por supuesto que la visita del ministro del Interior tuvo que ver con poder conocer a ciencia cierta cómo se está comportando las medidas sanitarias que están implementando por parte de la autoridad de salud, también en concordancia con lo que está realizando nuestro intendente, visitar los lugares, estuvo en el hospital, estuvo en la residencia sanitaria, estuvo en visitas con el intendente en los lugares económicos, y ahí se hizo una conexión sumamente importante con el ministro de Economía para poder de alguna manera reactivar de cierta manera lo que es la economía que se ha visto afectada. También con el ministro de Economía se le orientó para poder realizar alguna ruta económica que él en algún momento a través del nivel central va a sacar a relucir de lo importante que puede ser Arica para poder reactivar el turismo, que es una pieza clave en nuestra región. Y por ende son situaciones, visitas que lo que hacen es poder generar esa cierta instrucción. Recordar que el ministro del Interior había asumido hace un par de días y lo que quería era poder visitar las regiones que son importantes para él, donde está la región de Arica y Parinacota, conversar a ciencia cierta con el intendente, con los seremis también tuvo una reunión, hubo un gabinete regional ampliado, donde se pudo sacar a relucir una cierta información que el ministro también nos quería transmitir, que tiene que ver con, en estos próximos 20 meses, poder trabajar a fondo con todos los compromisos que ha asumido nuestro presidente Sebastián Piñera, sabiendo también que tenemos a puertas un plebiscito que es el 25 de octubre también, y reforzar ese compromiso a poder avanzar en virtud de esa fecha que es tan importante para todos los chilenos y chilenas. Entonces, el compromiso básicamente y el mensaje que nos quiso transmitir nuestro ministro del Interior fue poder darle mayor fuerza a ese compromiso por parte del presidente, pero también sacar a relucir las cosas positivas que ha realizado nuestro gobierno ante esta situación de pandemia. Bien, una buena descripción de la síntesis pues, de estas visitas que de verdad fueron muy llamativas en todo caso, ¿no? Y muy atractivas en el sentido de que son personas de alta experiencia política, parlamentarios, en fin, y que asumen carteras en el gobierno, y eso, claro, tiene una diferencia con aquellos que no estaban en el Parlamento y asumen carteras de gobierno. Por lo tanto, uno se fija como ciertas expectativas con ellos porque son hombres de la política que son llanos a conversar, a dialogar, a llegar a acuerdos, ¿verdad? Y eso en estos tiempos en que las cosas no están muy claras en general, hay incertidumbre pues, de lo que va a pasar, hay situaciones que están bastante delicadas como las que hay en la Araucanía,
y otros lugares. Entonces, ver estos personajes acá, no por la tele, sino viniendo a nuestra ciudad, genera pues una expectativa y una gana de que estas cosas puedan encaminarse a nivel nacional, porque por supuesto. el sur a nosotros no nos afecta porque la gente de las etnias en nuestra región no tiene los conflictos que hay en esa zona del país. Por eso te dice... Sí, por supuesto. Y disculpa que te interrumpa, no. también se me en el tintero, también producto de la visita del ministro del Interior, tiene que ver con la importancia que se le va a dar ahora al Plan Frontera Segura. Y eso es una medida que también, a pesar de que tú has citado un ejemplo similar en otra región del país, que tiene que ver con el conflicto de la Araucanía, acá nosotros tenemos un tema que es muy importante hoy que estamos viviendo con esta pandemia sanitaria, que es el control fronterizo. Por supuesto, la visita del ministro también tenía que ver con ello. Hubo una exposición por parte de las Fuerzas Armadas, el caso del general de Ejército, también hicieron exposiciones también con el general de Carabineros para poder informar de cierta manera cómo se están comportando las Fuerzas Armadas y de orden ante esta masiva llegada de personas de diferentes nacionalidades a nuestro país, y por supuesto reforzar a través del Plan Frontera Segura lo que tiene que ser con el adecuado funcionamiento de nuestro complejo fronterizo. Así que también esa es una característica propia de nuestra ciudad, de nuestra región, y por supuesto la visita de nuestro ministro del Interior también tiene que ver con esa realidad. Sí, sobre todo cuando el gobierno ya anuncia que vamos probablemente a recibir alrededor de 500.000 migrantes, producto de la situación absolutamente deficitaria que tienen en lugares donde han sido recibidos, como el caso de Perú, Bolivia, ¿no? Que migraron a esos países vecinos. Es muy probable que la gente de Venezuela siga llegando acá. No sé si los haitianos, porque ya es un tema distinto, por la manera de transitar, ¿no? Por el continente. Los que vienen de la parte norte de Sudamérica llegan hasta caminando, ¿te das cuenta? Sí, por supuesto. Entonces, el otro haitiano no tiene que llegar en avión. Entonces, los controles son distintos. Y nosotros somos el principal acceso al país con mayor tránsito de personas. No hay otro lugar del país donde pase o ingrese o salga tanta gente como por Chacayuta y por la zona fronteriza con Bolivia. Bien, oye, tenemos un tema que nos preocupa a todos, y tú no estás exento de eso porque además eres autoridad, pero la pandemia tiene unos efectos en la salud desde el punto de vista sanitario que ya conocemos, pero al mismo tiempo, poco a poco se ha entrado a relacionar esto con la revitalización de la economía nacional, ¿no? Porque la cuarentena, por ejemplo, que tenemos en Arica, es probable, según los especialistas, que se extienda por todo agosto y parte de septiembre, porque el pic que tenemos es tan alto que va a costar bajarlo en un plazo menor. Por lo tanto, hay mucha gente que está sin trabajo y que no puede salir a trabajar. Hay empresas constructoras que han tenido que detener sus obras para evitar mayor contagio, porque son un número importante de trabajadores. En fin, las pymes, las microempresas, están recibiendo bastante apoyo del gobierno, ¿no? Para sobrevivir a esta etapa. ¿Cómo lo ves tú ese equilibrio en nuestra región, que es lo que nos importa? Es difícil para un gobierno, y eso lo podemos ver, y la evidencia, los medios de comunicación, la televisión por cable, hoy nos permite demostrarnos que incluso los países más desarrollados, incluso aquellos que tenían los mejores sistemas sanitarios y económicos, ya sea de izquierda o de derecha, han fracasado ante esta pandemia sanitaria. Y por ende, por supuesto que nosotros no somos la excepción para poder pasar malos momentos. Tenemos que activar de cierta manera la economía de nuestro país, tenemos que reactivar los empleos. Es importante señalar que casi 2 millones de empleos se han perdido producto de esta pandemia, 700.000 trabajadores hoy por hoy están con suspensiones de contrato. Hay un número importante hoy día de MIPYMES que están sufriendo, que no les está dando el ancho económico para poder avanzar o soportar esta pandemia sanitaria. Hay muchas personas, muchas empresas que se están reactivando frente a esta situación. Y por supuesto, tema de fondo es la crisis sanitaria que se produce producto del COVID-19. Y en ese sentido es muy difícil poder conjugar toda esta realidad y poder avanzar rápidamente o poder encontrar soluciones de un día para otro. En ese sentido, por supuesto que tú acabas de señalar hace un momento cuando hablábamos de la inmigración,
Si tú miras nuestros países vecinos, miras a Ecuador, miras Perú, miras Bolivia, la situación que ellos están viviendo es mucho más compleja, es tremenda. Nosotros, dentro de América Latina, Chile es el país que más ha aumentado económicamente su gasto público para poder apalear de cierta manera la crisis sanitaria y la inyección de recursos, tanto sociales y económicos. Por supuesto, casi llegando al 12% del Producto Interno Bruto. Entonces, son números que, a pesar de que la gente a simple vista no detecta, son números reales que se están plasmando en un montón de medidas que se están aplicando, que se están mejorando. Por supuesto que entendemos, y lo dijo el presidente Piñera en su cuenta pública, asumimos la crítica, entendemos que debemos mejorar, se está mejorando, pero no por ello hay que negar que se está avanzando. Hemos entregado beneficios sociales y económicos, y lo dijo el presidente en su cuenta pública, 3 de cada 4 chilenos reciben hoy por hoy algún beneficio social o económico. Y por supuesto que nuestra labor es esa, seguir avanzando con la pandemia sanitaria. Tú acabas de señalar que los números por hoy no son los ideales. Yo estaba viendo acá, tenemos hoy día casos nuevos totales 93, que no deja ser un número alto, y por supuesto que nos mantiene aún en cuarentena obligatoria. Pero no por ello tenemos que olvidar que esto mañana tiene que cambiar, ¿no? Mañana tenemos que estar reactivados, mañana tenemos que reactivarnos. También la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, también ha manifestado que Chile va a ser uno de los países dentro de América Latina que va a tardar menos tiempo poder recuperarse. Y eso también hay que reconocerlo, porque tiene que ver con el tratamiento que se ha aplicado en esta situación, tanto en materia sanitaria, social y económica. Por supuesto que hay instancias tan importantes en materia de economía para las MIPYME como son el FOGAPE, que se ha reforzado, está bien la instancia de Cercotec y Corfo con el Reactívate, está FOSIS también, que ha superado en 15% su demanda para poder entregar beneficios tan importantes a muchas personas que generan esos emprendimientos. Se está trabajando, entendemos que esas ayudas pueden ser de cierta manera insuficientes, se está mejorando por potenciar los productos, pero esta es la mecánica y esta es el actuar que estamos desarrollando, y por supuesto que tenemos que seguir avanzando para en algún momento pasar página. Estamos hablando de un sistema de gradualidad para volver a la normalidad con un programa del paso a paso, como ustedes ya sabrán, y eso también tiene que ver con discutir el tema. Se nos acusa de cierta manera de colocar las temáticas para discutirlas, por adelantarnos a lo que va a venir mañana, pero sí hay que discutirlo ahora. Entonces eso es lo que genera el paso a paso, ha generado un montón de críticas. Me sorprende que algunos nos critiquen por el paso a paso y digan que es centralista, que a lo mejor es alejado de la diversidad cultural que pueden tener las regiones, pero el paso a paso tiene que ver con etapas, no tiene que ver con que se va a aplicar de manera radical e inmediata o de una sola vez, sino tiene que ver con la misma estadística, con los números de contagio, con la trazabilidad. Todo eso tiene que ver, y todo eso te hace pasar de un estado a otro. Y lo más importante es que si tú no sigues cumpliendo para seguir pasando de una etapa a otra, vas a retroceder. Si mañana pasamos de una etapa de cuarentena y nos estamos en una etapa de transición, es porque estamos mejorando los números, porque la ciudadanía también ha respondido y las medidas que se han implementado han sido eficaces. Pero si no cumplimos con ese avance, lamentablemente vamos a retroceder. Pero eso tiene que ver con una gradualidad. Si no cumplimos, no vamos a poder avanzar. Y como tú bien dijiste, de momento, todo agosto vamos a estar con una cuarentena, y si no cumplimos con los números, porque efectivamente acá lo que hay que hacer también es una solidaridad por parte del ciudadano. Se están aplicando medidas que para muchos pueden ser incluso insuficientes. La medida de restricción vehicular, que es una medida que fue consensuada no solamente por el intendente regional, no solamente por el Servicio de Transporte, sino que estuvo ahí todo el equipo de seguridad pública, incluyendo el alcalde de la Municipalidad de Arica, y en virtud de una conversación técnica se toma una decisión que entendemos que puede causar cierto molestia a muchas personas, pero acá hay que ser solidarios y entender que estamos ante una pandemia sanitaria de orden mundial. Entonces, una restricción vehicular, yo creo que lo que tiene que animarnos a entender que no está bien la cosa, que tenemos que mejorar, pero tenemos que mejorar todos juntos. Y eso es lo que yo creo que es lo que hay que pensar ahora, y así vamos a poder avanzar, porque si no aceptamos las medidas que son restrictivas, que a nadie le gusta las medidas restrictivas de libertad y de circulación, tenemos que acatarlas, pero no es por una cuestión antojadiza, sino que tiene que ver por seguir controlando, manteniendo a rajatabla, que a pesar de que los números son altos, los niveles de contagio. Víctor Hugo, yo tengo una duda porque obviamente no soy técnico en la materia, tú tampoco eres médico, especialista en lo que nos afecta, No. pero claro, y ninguno de los dos pues, puede tener de repente una respuesta precisa, pero hay una duda que tengo y la manifiesto.
se están tomando más exámenes PCR hoy en día en la región. Eso, de alguna manera, debe estar influyendo en los números que recibimos cada día. O sea, yo entiendo que hay gente que se aparece ahí por el número e indica, ¿verdad?, que han aumentado. Son casos positivos, pero por un lado tiene también una bondad, y es que identificaste a más gente, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, puedes separarlos de los lugares que habitan, donde trabajan, y entonces en estas residencias, pues, ¿verdad? Y entonces eliminas la multiplicación de los efectos que puede generar una persona que ni siquiera sabe que está positivo. Eso tendrá que ver con lo que está ocurriendo ahora y el pic que se nos refleja tan violento, casi, yo lo describo como un cohete que va a la luna, cuando despegan así perpendicular a la horizontal, ¿no? Porque no es una curva que tú puedas aplanar, es una columna que tienes que doblarle la cabeza y de ahí bajar de otra manera. ¿Tendrá algo que ver esto? Si tú tomas más exámenes, por supuesto que vas a tener mayores indicadores de contagio. Dice la lógica eso, ¿no? Claro. De hecho, hemos tomado ya casi 700, 800 PCR en el día de ayer, lo informó la Seremi de Salud, y por supuesto eso tiene que ver con que nuestra tasa de positividad ha aumentado, a pesar de que, lo dijo la Seremi de Salud, creo que la tasa de positividad fue ya de menos del 14%, que ya es un buen indicador dentro de lo complejo que es esta situación para nosotros, pero por supuesto que si tú tomas más exámenes PCR, vas a tener mayor número de contagios. No olvidar que hace un par de días llegamos a los 150 contagios diarios. Y en ese sentido me tocó dar esa información en el punto de prensa, y por supuesto tiene que ver con ello. Ahora la clave acá es el trabajo mancomunado que se está realizando tanto por la Seremía de Salud, tanto por la Dirección de Salud, como también por la municipalidad. Acá todos los actores hoy día que están trabajando en detectar a los casos, a los contagios, en tomar los exámenes PCR, los laboratorios que ya tenemos disponibles. Por supuesto que todo eso es un conjunto que hoy día está trabajando mancomunadamente y estamos tratando de, en algún momento, pasar página a esta situación. Pero entendemos que el camino es el adecuado y todos están trabajando y dando todo por sí para poder, de alguna manera, como tú bien dijiste, bajar esa curva o generar esa meseta que de momento no la vemos, pero tenemos la confianza que con estas medidas, reforzándolas, se han reforzado los controles. Por supuesto, se contrató casi 250 funcionarios por parte del servicio de la Seremía de Salud para redoblar las fiscalizaciones, y estamos trabajando para ello, pero también necesitamos el apoyo de la ciudadanía para poder hacer caso a ello, y esperamos que estos indicadores que se generan producto de los exámenes PCR puedan en algún momento darnos una positividad más baja y poder bajar los números de contagios. Finalmente, para no quitarte más tiempo, porque eres un hombre bien ocupado, dijiste una frase que para mí es clave como periodista. Apoyo de la ciudadanía. Porque fíjate, si eso lo tomas en el contexto que hoy tenemos en las calles, de verdad que hay una restricción visible, impresionantemente baja, ¿no? Hay menos vehículos circulando, con lo que eso conlleva como consecuencia, ¿no? Producto de no poder salir a la calle, es evidente. Pero a pesar de eso, las cifras no bajan, no logramos ir hacia abajo en la gráfica que vemos todos los días. Yo insisto, y tú me vas a disculpar el atrevimiento, yo insisto en que hay que hacer una campaña comunicacional que vaya a la vena de las personas, ¿no? Cuando se quiere que la cultura cambie de las personas, sus conductas se modifiquen de manera rápida, eficiente, ¿no? Tú tienes que ir como, bueno, yo estoy poniendo con los que he conversado hasta estos días, es como las campañas de Teletón. Te emocionan el corazón, la mente, y tú te metes la mano al bolsillo inmediato y pones dinero para estos niños, ¿no? Entonces, esa reacción aplicada acá, yo creo que es muy urgente utilizarla. No puede ser que las personas se hagan los desentendidos, ¿no? Y no cumplan con las normas básicas que se ha exigido y se ha divulgado hasta el cansancio. O sea, no podemos seguir diciendo lávese las manos varias veces en el día, ¿ya? Por favor, sepárese 1,5 metros del vecino que tiene en la fila, etc. Eso ya la gente lo sabe, y sabiéndolo no lo cumple, que es lo más terrible. Si tú vas a hacer un trámite en el centro, al banco, a algún servicio público,
te vas a dar cuenta de la realidad con la que nos enfrentamos en la calle y con personas que simplemente no les importa, porque no están sensibilizadas realmente, ¿no? Por ignorancia, por tosudez, por lo que sea. Por lo tanto, hay que compensarlos. Y nosotros necesitamos, dada la gravedad de que nos tienen el pic de la fama en Chile, pues, ¿no? Estamos súper bien, pero en altura, pero en una condición negativa para la salud de todos. Yo creo que hace falta eso, Víctor Hugo. No hay otra manera de resolver, porque, a ver, ¿qué nos queda? Decirle, nadie sale de sus casas durante 24 horas, porque para eso es lo que faltaría, ¿no? Es complicada la situación, por supuesto. Es muy difícil poder decirle a todas las personas que no salgan de sus casas, porque en realidad hay muchos que tenemos que salir de manera obligada, porque esto tiene que seguir moviéndose. Claro, claro. Un solo ejemplo de ello, el servicio público no puede dejar de funcionar, y a pesar de que tenemos muchos funcionarios que hoy día están con teletrabajo, en condición de riesgo, no pueden asistir a su lugar de trabajo, pero el servicio público, la administración del Estado tiene que seguir funcionando, si no, esto no avanza, no funciona. Entonces, y así las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden, hay muchos trabajos que hoy por hoy son esenciales, son de utilidad pública, y no podemos encerrar a todas las personas porque efectivamente nadie está acostumbrado hoy a vivir este tipo de situaciones, la restricción de circulación o de la libertad en sí. Ya la gente como que no son del ADN del chileno y de la chilena, pero ahí concuerdo plenamente contigo, estamos trabajando para poder avanzar en una estrategia comunicacional. Ya no se pueden tomar más medidas que tiendan a obligar a las personas para que cumplan. Lo único que queda ya es poder demostrar lo dramático que es el poder padecer el COVID y lo dramático que pueden vivir las personas y las familias. De verdad que en este cargo que ostento como seré mi gobierno, me ha tocado poder conversar vía telefónica. Ayer estuve entregando canastas familiares con los buses escolares y me tocó ir a un domicilio y preguntarle a la persona, ¿usted tiene COVID? Y me dijo, yo ya tuve COVID. Hace 3 semanas que ya no tengo COVID y salí de la residencia sanitaria. Una persona de edad, y me dijo mi esposa que está atrás mío, también tuvo COVID, pero ella no le pasó nada asintomática, pero yo, me dijo, pasé algo que nunca había vivido en mi vida. ¿Y sabes lo que me dijo la persona? No se lo recomiendo a nadie, no se lo doy a nadie, así en el lenguaje más coloquial. Lo pasé mal y de verdad que tengo mucho miedo. Entonces no he salido de mi casa desde que volví. Entonces esas experiencias son las que uno va canalizando en el día a día y de verdad que me da la sensación de que no le tiene el miedo que se debe tener a esta situación tan compleja, esta pandemia, y ojalá que a través de una medida comunicacional podamos avanzar en entregar ese mensaje a la ciudadanía para que tenga miedo del COVID-19, que eso es lo que genera ahora. Es una situación tan compleja, ya se han mostrado, incluso hemos mostrado a través de los planes bienes nacionales, lo hizo la Seremi de Salud hace un par de días, mostramos cómo estaba distribuido los contagios en la ciudad para poder de cierta manera alarmar a la ciudadanía para que no esté deambulando por lugares donde hay harto contagio. Pero aún así, seguimos manteniendo números. Y mira, te voy a decir una cosa como estadística. Desde la primera cuarentena hasta la segunda cuarentena, se han pedido 20% más de permisos individuales de las personas, aproximadamente. Y eso es un indicador que es contradictorio, porque en la primera cuarentena todavía era como una cuarentena, era la continuidad de la cuarentena preventiva, era obligatoria, pero era todavía una cuestión que era muy tibia, todavía estamos como relajados, ¿no? Preocupados, pero ahora es una cuarentena que ya estamos como la ciudad que tiene los indicadores más altos día a día, y aún así tenemos mayor permiso o mayor cantidad de solicitudes de permisos individuales. Es una cuestión que no podemos comprender. Lamentablemente se han restringido de cierta manera los permisos y estamos trabajando por poder reforzar aún mayor las fiscalizaciones por parte de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Los 250 fiscalizadores que te acabo de señalar también van a redoblar esa instancia. También pedimos a la comunidad, si tiene algo que denunciar, ocupe los canales oficiales, la Secretaría General de Gobierno también está para ello, ayudarnos también a fiscalizar, también una buena labor que realizan hoy por hoy los ciudadanos. De hecho, en el día de ayer me llamó un ciudadano y me dijo, Seremi, ¿sabe qué? Mire, yo lo llamo porque me gustaría que usted me pudiese orientar o de cierta manera ayudar comunicacionalmente cómo poder llegar a la Seremía de Salud para poder denunciar un acto de personas que, estando con COVID positivo, deambulan y ponen en riesgo a las demás personas. Pues, ¿sabes unas cosas que son paradójicas de esta situación? Es que, por lo general, las personas que se exponen de esa manera son asintomáticos.
personas que no tienen los síntomas propios del COVID. Pero a la persona que contagian, es como un efecto colateral, seguro que esa persona lo va a vivir de manera más trágica. Y de verdad que he escuchado relatos que me emocionan y de verdad que me ponen incluso la piel de gallina, como podemos decir, porque de verdad que son aterradores. Hoy por hoy, contraer el COVID-19, a pesar de que nuestra red sanitaria no está al 100%, hemos rebajado un porcentaje importante, sigue siendo alto, pero el que tiene COVID hoy por hoy se aísla totalmente. La persona que tiene COVID se aísla y si lo pasa mal, nadie más lo va a poder ver, ni siquiera para poder despedirse. Entonces, si no podemos entender eso, es que de verdad que incluso yo creo que con la campaña comunicacional, que puede ser drama total, aún así yo creo que la gente no quiere comprender que esto es una situación que no es un juego. Bueno, Víctor, es dramático y tú, la percepción, el relato que hiciste de cómo te afectó el testimonio de estas personas y lo que llegaste a sentir, eso es lo que hay que lograr con una campaña publicitaria. Eso que lo reciba cada quien y se alerte, se le ponga la piel de gallina al ver, ¿no?, mensajes testimoniales que lo alerten y lo obliguen a cambiar de conducta. Ese sería el éxito y la búsqueda que tendría que tener una campaña publicitaria hecha por gente que sabe hacer aquello, ¿no? Víctor, desearte que, bueno, que donde estás sigas teniendo, bueno, éxito y logrando metas que hoy en día son más complejas porque todo se hace de manera telemática, dicen, ¿no? Es la mención que le dan. ¿Y por qué no se puede estar en la calle todos los días trabajando ni recibiendo gente para tener un testimonio directo más vívido? Yo, digamos, admiro el que estén trabajando ustedes, igual que los personeros y funcionarios de la salud que están en la primera línea y son como para condecorarlos definitivamente como seres especiales en nuestra región. Están salvando vidas y se están contaminando, ¿no? Están arriesgando su propia salud para poder salvar a otras personas. Esos ejemplos son los que tenemos que usar para que las cosas cambien. Te invito para una nueva conversación como la que hemos tenido pronto y espero que tengamos, ojalá, noticias algo positivas que nos, dentro de una semana por lo menos, nos den un poco de aliento, de oxígeno, ¿no?, en esta situación tan asfixiante que estamos viviendo en nuestra región. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que vamos a avanzar. Soy un convencido de que tarde o temprano tenemos que salir de esta situación. No hay otra instancia. Vamos a lo mejor seguir pasando días complejos, pero tarde o temprano vamos a llegar a poder salir de esta situación de manera sanitaria, social y económica. Solamente un alcance. Porque sí, tú sabes que yo tengo una relación importante con otro país europeo que es España. Y voy a dar un ejemplo de España que también lo pasó muy mal, y discúlpame si me alargo, voy a solamente citar un ejemplo. Ellos también estaban en cuarentena obligatoria, también estaban en un estado de excepción constitucional, con prohibición de salir a la calle de manera voluntaria, salvo situaciones puntuales o de emergencia o de utilidad pública o como simplemente ir al supermercado. Y no había nadie en las calles. Pero ¿sabes qué? Ahí no se solicitaban permisos a la autoridad policial. Solamente la gente comprendió que la situación era una pandemia sanitaria y que lo que estaba en riesgo era la vida de las personas. Y ante ese solo ejemplo, ante esa sola realidad, la gente no salió a las calles. Y eso es lo que nosotros queremos tratar de incentivar para que la gente, la ciudadanía, los ariqueños y parinacotenses puedan comprender. Un solo ejemplo, tuvimos muchos meses con las comunas rurales sin contagio. Sí, claro. Y llegó una persona y contagió a 13 personas en una localidad de Camarones. Eso no puede ser, eso es impresentable. Entonces, ojalá que las personas puedan avanzar y poder comprender que esto es una situación compleja y tenemos que avanzar. Y solamente con esto termino. La próxima semana, ojalá que nos podamos ver y poder ahí responder a las preguntas que quedaron en el tintero. Y de verdad que yo encantado de poder conversar contigo. Me parece un excelente medio de comunicación, así que yo me comprometo a poder avanzar la próxima semana, ojalá con noticias positivas que nos ayuden a entender que esto se va a acabar en un momento determinado, pero por supuesto con las preguntas que quedaron en el tintero, yo voy a estar para ello para poder dar respuesta. Así que muchas gracias. Se agradece y gracias a ti, Víctor. Bien, nos vemos. Bien, vamos ahora a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.